Feliz día para todos en esta nueva oportunidad que Dios nos regala para poder compartir la palabra del Señor. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día especial, hoy es un día en el cual nuestro Dios nos ha regalado la vida para poder nuevamente hablar de la palabra del Señor. Así que bienvenidos todos en esta oportunidad a la transmisión de lo que es la palabra del Señor. Usted que va a estar ahí escuchando, usted que va a estar viendo lo que es este video. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y usted también lo pueda compartir a sus familiares. Así que en esta hora queremos compartir el capítulo 12 del libro de Zacarías, en los cuales, ¿verdad? Es uno de los capítulos proféticos más, pero más interesantes del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque acá es donde Dios revela el acontecimiento y abarca esta gran protección que Dios le dio a su pueblo en aquel tiempo. Pero lamentablemente estas profecías que estamos viendo en estos libros maravillosos, en estos capítulos, no se cumplieron de la mejor manera debido a que el pueblo de Dios no obedeció plenamente lo que era la palabra del Señor. Así que queremos introducirnos en esta hora, ¿verdad?, a lo que son los primeros versículos de este capítulo que queremos estudiar y discernir siempre con la dirección del Espíritu Santo del Señor. Así que Dios les bendiga a todos y comencemos a leer la palabra del Señor en el capítulo 12 de Zacarías, y su versículo 1 dice de la siguiente manera: Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho esto. Versículo 2: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Gloria al Señor. Vamos a detenernos en estos primeros dos versículos y miren qué interesante cómo el versículo, cómo el capítulo, ¿verdad?, se introduce, cómo Dios comienza a hablar directamente con el profeta Zacarías y le comienza a decir, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra. Entonces, vemos en este versículo, queridos amigos, que Dios se presenta como el creador, como aquel que puso el espíritu dentro del ser humano, aquel que creó en el principio, ¿verdad? Dice el libro de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y, ¿verdad? Y llega el momento donde crea al ser humano. Y es ahí donde Dios pone su espíritu dentro del ser humano. Por eso nosotros creemos, ¿verdad? Como iglesia, que nosotros tenemos el espíritu de Dios, el hálito, el aliento de vida dentro de nosotros. Y cuando este componente, ¿verdad?, que es la carne y el espíritu se unen, forma lo que es un ser viviente. Y eso es lo que somos nosotros, cada uno de nosotros, un ser viviente, porque fuimos creación de Dios y no, ¿verdad?, algo que la gente ha opinado, los científicos han opinado de la manera de que venimos de una evolución. Claramente no. La Biblia, ¿verdad?, nos ampara claramente que no somos evolución, sino que somos creación de Dios. Y eso es lo que a usted le debe de maravillar, le debe de causar alegría, que aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que un día formó este planeta Tierra, también un día lo formó, nos formó a cada uno de nosotros, y ahora nosotros podemos tener esta gran bendición de poder exaltar el nombre del Señor, de poder compartir esta palabra, de poder llevar un mensaje más allá, ¿verdad?, a lo que son estas cuatro paredes en las que nosotros estamos hoy en día. También tenemos la oportunidad, queridos amigos, de poder presentarnos en estas plataformas y llevar la palabra del Señor hasta donde usted se encuentra en esta hora. Y qué interesante, ¿verdad?, cómo el versículo 2 comienza diciendo, después de que Dios ya se ha presentado como creador de lo que ha sido todo este planeta, todas las cosas que existen, también dice la palabra del Señor en el versículo 2, y lo leemos nuevamente, dice de la siguiente manera: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor
contra Judá. ¿A qué se está refiriendo este versículo 2? ¿Por qué el profeta Zacarías hace mención de poner a Israel por copa? Primeramente hay que saber qué simboliza o a qué se está refiriendo cuando la Biblia menciona una copa. En Apocalipsis nosotros podemos ver de que la copa puede simbolizar embriaguez. La copa también puede simbolizar juicio de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de enseñar este versículo? Es que Jerusalén iba a servir como instrumento de juicio, como instrumento de Dios para las demás naciones. Si obedecían plenamente lo que era la palabra del Señor, porque recuerden que en este tiempo que estamos viendo, este capítulo 12, estamos viendo después del exilio, después que el pueblo fue llevado a Babilonia por 70 años, dice la palabra del Señor que el pueblo vuelve a lo que fue Israel, a poder reconstruir los muros y poder, ¿verdad?, vivir nuevamente en esa tierra que un día Dios les había prometido. Un día que el Señor les prometió que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Entonces, esa es la tierra donde ellos se encuentran, pero claramente Dios comenzó a tratar con su pueblo, comenzó a confrontar al pueblo y también les comenzó a decir de que si ellos obedecían plenamente su palabra, su voz, sus mandamientos, sus estatutos, iban a poder disfrutar de las promesas de Dios. Y es de igual manera para cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a meditar, todas las promesas que Dios tiene para con cada uno de sus pueblos, de sus hijos. Hay una promesa tan especial que a mí me llena de satisfacción, que a mí me llena de alegría el poder leer esa promesa tan grande que se encuentra en Jeremías capítulo 33, versículo 3, y dice, clama a mí y yo, dice el Señor, yo te voy a responder. Y a través de esa respuesta que yo te voy a dar, te voy a enseñar cosas grandes, cosas difíciles que el ser humano no puede a ponerse a meditar qué es lo que está tratando de decir el Señor. Pero el Señor quiere enseñarnos cosas maravillosas. El Señor quiere darnos a cada uno de nosotros que nosotros podamos entender plenamente el plan maravilloso que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Si usted que está escuchando en esta oportunidad no ha considerado estas palabra de parte de Dios, debemos de considerar de que esta palabra que estamos leyendo en esta hora también puede ser palabra para cada uno de nosotros, que nos puede ayudar a poder ser mejores cada día. Si usted de repente ha cometido algo que no estuvo bien delante de Dios, nosotros tenemos un abogado que es Jesucristo y lo encontramos en este capítulo maravilloso. Y dice el versículo, terminemos de leer el versículo 3 y dice, hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, dice el Señor en el versículo 3, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados, y bien todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Palabra de Dios. Mire qué bonito cómo Dios usa a su pueblo, como Dios da este privilegio de poder ser un instrumento de Él mismo para poder glorificar nosotros con lo que hacemos el nombre del Señor. ¿Por qué la palabra del Señor en este versículo 3 nos está enseñando y nos está diciendo que el pueblo de Jerusalén iba a ser como piedra pesada? ¿A qué le recuerda todo esto a usted? ¿Qué se le viene a la mente cuando dice piedra pesada? ¿Por qué razón? Porque el Señor iba a dar la oportunidad a su pueblo, a su redimido, a ese pueblo redimido, que pudiera ser, ¿verdad?, esa pieza fundamental, esa piedra que las demás naciones a su alrededor iban a tratar de levantar, iban a tratar de acechar contra ella, pero dice la palabra de el Señor que esas personas o esas naciones iban a ser despedazadas
por la piedra que en este tiempo está simbolizando a Jerusalén. Pero vemos otra piedra angular en el Nuevo Testamento y esa piedra es Cristo. Como dice la palabra del Señor en San Mateo, dice que todo aquel que caiga sobre la piedra será quebrantado, pero hay de aquel que caiga la piedra sobre él porque será desmenuzado. ¿Qué se está haciendo referencia este versículo de la palabra del Señor? Quiere decir que cuando el ser humano tiene un encuentro con el Señor, tiene un encuentro con Jesucristo, el Señor puede quebrantar todo orgullo del corazón, todo pecado que pueda haber en el ser humano. Dios rompe esas ataduras que el enemigo ha puesto en el ser humano. Y de esta manera podemos ver que también si el ser humano rechaza este quebrantamiento que viene de parte de Cristo, si el ser humano quiere, ¿verdad?, de alguna forma ir en otra dirección, también podemos ver de que esta piedra también puede servir como juicio para cada uno de nosotros y nos puede desmenuzar a cada uno de nosotros en el día final. Así que quiero seguir leyendo la palabra del Señor en el versículo 4. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el versículo 4. En aquel día, dice Jehová, gloria al Señor, heriré con pánico a todo caballo, gloria a Dios. Heriré con pánico a todo caballo y con locura, dice la palabra del Señor, al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Quedemos aquí un momento y hablemos un poco de estos versículos interesantes. Miren cómo Dios iba a herir a estos caballos de otras naciones, hablando, ¿verdad?, de aquellas naciones con sus ejércitos poderosos, aquellos grandes, ¿verdad?, ejércitos que habían en aquel entonces. Hay una promesa grande y en esta oportunidad vemos esta promesa especial para el pueblo de Israel. Dice que iba a herir con pánico a todos aquellos caballos y aquellos jinetes también de la misma manera. Y dice que aquellas personas se iban a preguntar, aquellas naciones iban a decir, este pueblo es fuerte porque confía en el Señor. Y yo creo que de la misma manera, queridos amigos y hermanos, de la misma manera, esta promesa está para con cada uno de nosotros. Qué bonito es saber y qué bonito es ver aquel cristiano fiel, aquel cristiano que se mantiene firme en el camino del Señor y tener ese buen testimonio de decir, miren aquel hermano, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios usa aquel hermano, cómo Dios, ¿verdad?, pone gracia en esas personas. De esta misma manera, quiero decirles de que esa misma promesa también está para cada uno de nosotros. Saber y conocer de que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel también puede hacerlo con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos ahora el Israel espiritual. Muchos de hoy en día creen, ¿verdad?, que la promesa sigue vigente para el Israel que ahora existe. Pero déjenme decirle que después de que el tiempo de gracia se abrió para toda la humanidad, ahora usted y yo hemos venido a ser parte de este pueblo maravilloso, hemos venido a ser parte de este pueblo dichoso que somos cada uno de nosotros, que tenemos esta dicha especial, este mover, ¿verdad?, que Él nos ha dado el privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Y eso es un privilegio grande que nosotros tenemos hoy en día. Ahora, vamos a comenzar a leer el versículo 6 y vamos a leer lo que dice, en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero en fuego entre leña,
y como antorcha ardiendo entre las gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Este versículo 6 es un versículo donde tenemos mucho que pensar y mucho que decir también. Cómo Dios le dio la oportunidad a estos líderes en aquel entonces, aquellos capitanes que dirigían al pueblo de Dios. Dios, dice la palabra del Señor, los habla aquí el profeta Zacarías en un modo simbólico, hablando acerca de los capitanes. Dice: y pondré como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre las gavillas. Qué bonito es como Dios puede utilizar al ser humano de una manera grande cuando el ser humano se deja guiar, cuando el ser humano se deja dirigir por el Espíritu Santo, y se puede dejar ver cómo Dios actúa en la vida del ser humano y cómo Dios puede usar de una manera grande a toda persona que quiere ser, ¿verdad? De una manera el Señor, y uno poder ser, ¿verdad?, de una manera agradable ante Él. Pero es lamentable cuando nosotros queremos claramente brillar uno mismo y no poner primeramente la honra y la gloria al Señor. Porque es triste cuando vemos tanta gente, ¿verdad?, buscando fama, buscando tantas cosas a nuestro alrededor, pero vemos de que también hay gente que busca poner en alto primeramente el nombre del Señor, poner siempre en alto ese nombre que es sobre todo nombre, a ese que vino a morir por cada uno de nosotros. Ese es el que puede usarnos de una manera especial, el que puede hacer que nosotros podamos hablar cosas que nosotros no tengamos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que usa a las personas y pone palabras en el ser humano para poder expresarlas y poder ser de bendición para otras personas. Eso es lo que nos está enseñando el versículo 6, capitanes que Dios usó para poder servir, ¿verdad?, de una manera de consumación, de una manera de juicio, para poder purificar a su pueblo. Y nosotros como pueblo de Dios debemos de ser purificados por esta palabra que nosotros tenemos hoy en día, y poder tener esta palabra como una promesa para cada uno de nosotros. El versículo 7 sigue diciendo de la siguiente manera: y Jehová y librará Jehová las tiendas de Judá, primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Mire qué bonito, ¿verdad? Cómo Dios quiere tratar con su pueblo. Primero iba a librar Jehová las tiendas de Judá. Recordemos de que, ¿verdad?, Judá era parte del pueblo de Dios, y Jerusalén, ¿verdad?, estaba ahí, era el sitio de adoración en aquel entonces. Y muchas personas pudieran decir: no, pues como ahí estaba, ¿verdad?, el centro de adoración, y es ahí donde iba a comenzar a Jehová a librar a las personas. No, sino que comienza, ¿verdad?, primeramente de las áreas diversas que existían en la ciudad, y luego iba a entrar a lo que era la casa de David. ¿Por qué razón? Porque el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Porque Dios tiene el control sobre cada uno de nosotros. Dios tiene el control sobre mi vida. Dios tiene el control sobre tu vida. Y Dios conoce nuestro corazón y sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Entonces Él lleva el control sobre nuestra vida. Y eso es maravilloso, queridos hermanos y amigos que nos están viendo en esta oportunidad. El versículo 8 dice de la siguiente manera: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre de ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos.
Si en este momento, ¿verdad? Nosotros nos podemos encontrar en un estado de debilidad, en un estado donde nosotros necesitamos palabra de Dios, pero la debilidad, la tristeza ha llegado a tu corazón. Yo quiero decirte de que en este versículo encontramos una promesa especial donde dice, en aquel tiempo, el que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David. Y cuando habla como David, en los mejores tiempos de David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Entonces diga en esta hora, en esta mañana o en esta tarde, en el momento que usted está viendo este video, diga en el nombre del Señor, soy fuerte porque el Señor está conmigo. Dice una promesa interesante para cada uno de nosotros. Diga, el débil fuerte soy. Y eso es maravilloso, cómo Dios nos da esta esperanza a cada uno de nosotros para poder nosotros comprender la magnificencia y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y sabes que en el versículo 9 comienza, ¿verdad? Y termina la primera parte y el versículo 10 comienza la otra parte de este capítulo maravilloso. Y terminamos esta parte diciendo, en versículo 9, y aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que posiblemente este cumplimiento esta profecía no se cumplió en tiempos de Jerusalén, pero sí se va a cumplir en aquel tiempo final donde el enemigo trate de acechar, donde el enemigo trate de rodear la santa ciudad, y es donde Dios derramará fuego del cielo y consumirá a todo aquel que hizo maldad, a todo aquel que hizo la iniquidad y no quiso obedecer la palabra del Señor. Yo creo que en ese momento sí se cumplirá al pie de la letra este versículo, que en aquel día Jehová iba a destruir a todas las naciones de la tierra, todas aquellas naciones que vinieran en contra de Jerusalén. Ahora vemos de que aquí en este versículo 10 hay algo interesante y muy importante que nosotros debemos de comprender, y dice de la siguiente manera, y derramaré, oiga bien, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Aquí está hablando del Mesías, aquí está hablando de Jesucristo, como el profeta Zacarías, usado por Dios, comienza a hablar estas palabras y dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por su hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos que el Señor comienza hablando de esta manera, que Él iba a dar un espíritu de gracia y de oración. Recordemos que la salvación que nosotros ahora tenemos, amigos, no estamos pagando ningún centavo, no estamos haciendo nada, sino que simplemente reconociendo que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, dice la palabra del Señor, este será salvo. Y eso es maravilloso, eso es interesante, eso es una buena noticia. Esas son las buenas nuevas de salvación que el Mesías vino a ofrecer a cada uno de nosotros. Pero ¿por qué dice espíritu de gracia y de oración? Porque, ¿verdad? Esto es gratuitamente. Y cuando nosotros veamos, nosotros reconozcamos que verdaderamente Jesucristo es el que da la salvación, nosotros vamos a tener ese espíritu lleno, ¿verdad? Esa oración ferviente con el Señor, y vamos a dar gracias a Él porque Él nos ha redimido y nos ha dado una oportunidad para poder ser parte del pueblo escogido de Él. Versículo 11 dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadimón
en el valle de Megiddo. Recuerden de que en aquel tiempo, en el tiempo de Josías, dice la palabra del Señor, de que en el valle de Megiddo, por esa área, ¿verdad? Adadrimón, como dice el versículo 11, por esa área fue donde el rey Josías fue, ¿verdad?, llevado a muerte por aquel faraón en aquel tiempo, ¿verdad? Y en aquel tiempo hubo luto, hubo llanto en toda la nación de Israel por este rey, ¿verdad? Que había hecho lo bueno delante del Señor. Y por eso el profeta Zacarías hace ¿verdad? Trasfondo, esta comparación, que así como este rey iba a venir a esta tierra, así como Jesucristo iba a poder venir a redimir, pero aquellos que traspasaron, aquellos que, verdad, pudieron llevar a muerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iban a llorar, iban a lamentar porque habían hecho esto. Por eso el versículo dice que en aquel tiempo habrá gran llanto, habrá gran lamento, como en el valle de Megiddo. El versículo 12, y la tierra lamentará cada linaje aparte de los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Y los descendientes de la casa de Natán, hablando de los hijos de David, y por sus mujeres por sí, de los descendientes de la casa de Leví, hablando de la descendencia sacerdotal. Y también dice de Simeí por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí, ellos iban a lamentar. Aquí, en estos últimos versículos, vemos, ¿verdad?, este contraste maravilloso, cómo Dios comienza desde la casa real, desde la casa, ¿verdad?, del rey David, toda su descendencia. Luego también usa de una manera especial a lo que fue la línea sacerdotal, y luego termina diciendo, y todos los otros linajes de la tierra. Ahora, nosotros somos parte de este pueblo maravilloso. Ahora nosotros somos parte de esta generación que ha sido lavada con la sangre de Jesucristo. Ahora nosotros debemos de reconocer que aquel que un día murió, aquel que un día resucitó y nos ha dado esta oportunidad de pertenecer a su pueblo, de ser parte de este maravilloso pueblo de Dios. Ahora nosotros debemos de considerar que esta palabra que ahora nosotros tenemos en nuestras manos es importante, queridos amigos y hermanos, de ver nosotros cómo poner por obra esta palabra y no dejarnos llevar por las emociones que pueden haber en nuestro corazón. Tengamos siempre el debido cuidado de poder hacer la voluntad de Dios primeramente, dice la palabra de el Señor, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Así que la gracia del Señor siempre more en cada uno de nosotros, que esa bendición siempre esté sobre su familia, sobre su hogar, y que todo lo que usted desea en su corazón pueda ser cumplido por el Señor. Así que gracias al Señor por esta maravillosa enseñanza que hemos tenido de Zacarías capítulo 12, donde esperamos que sea de bendición para nuestras vidas y podamos llenarnos de la palabra del Señor. Y esperamos que Dios siempre nos ayude a poder seguir adelante. Dios nos bendiga a todos y sigamos adelante en el camino del Señor.